When we talk about psychology, we often conjure images of intricate studies, therapy sessions, and the depths of the human mind. We think about emotions, behaviors, and the complexities that make us uniquely human. But as we delve into the labyrinth of the psyche, we realize that there is another realm where psychology unfolds its captivating narrative, the world of cinema. As we navigate this cinematic landscape, we're going to uncover why understanding the language of film is crucial in decoding the mysteries of the human experience. Cinema, with its ability to reflect and amplify our emotions, serves as a mirror to our inner worlds, offering insights that textbooks and therapy sessions might not capture. It is a psychological journey that invites us to explore the recesses of our mind and connect with the shared human narrative. Our guest today is Rubén Bonilla, an Hispanic entrepreneur, communicator, and filmmaker with more than 40 years of experience in leadership in the communications, media, and generation of valuable content industry. Mr. Bonilla is also the founder and director of Pyre School, an educational organization consistent with the Fourth Industrial Revolution, where academic content is developed for children using science, art, and technology focused on the being before the know. Over the years, Mr. Bonilla has led the productions of 100 hours of his own and third-party content such as Vida Dura from the Christian Broadcasting Network USA, and among others. Mr. Bonilla has hosted over 1,353 episodes of television programs interviewing global technology, management, and business leaders such as Microsoft, Intel, and personalities such as Craig Barrett, CEO of Intel Corporation. Today, he is here to explain and tell us how psychology plays an important role in his productions and in his work. Hola Rubén, ¿cómo estás? Querido Alejandro, Gracias por estar hoy con nosotros. Quisiera que me cuentes un poquito, en pocas palabras, qué es lo que haces, cómo empezaste, por qué lo haces y qué es lo que más te gusta de tu trabajo. a ver, yo tengo 61 años al 2023 y nací el año 62. En realidad hago todos los días de mi vida lo mismo que hice desde que tengo 7, 8, 9, 10 años de edad, es jugar. Nunca en mi vida he trabajado. Si soy un mal ejemplo para la juventud, lo seré porque yo no creo en el trabajo. Lo siento. Claro, claro. Que- Eh, ¿Qué Ujú. hago? Me gusta contar historias, me gusta narrar historias, me gusta que la gente llore, que la gente ríe, que la gente siente emociones. Por alguna razón, dentro de mí hay una necesidad de querer hacer que la gente, digamos, se conecte emocionalmente al mensaje que yo quiero dar. Ujú. Comencé a los 8 años porque en la ciudad donde nací iba a algunos espectáculos de teatro, algunos espectáculos populares y veía cómo el maestro de ceremonias hacía que la gente aplaudiera y me daba cuenta de la intención y la inflexión de voz que le ponía para que entrara la fanfarria. Y yo volví a la casa a 8 años y empezaba a jugar hacia mis parlantes de cajas y lo que fuera y jugaba hasta que por primera vez en mi vida, creo que fue a los 11 o 12 años, tuve una primera grabadora de audio de cassettes y eso fue lo más grande de mi vida, ¿no? En la casa la compraron y yo me apropié inmediatamente de la grabadora y empecé a grabar, primero cosas con mi voz, con un tocadiscos y un tornamesas, pero al paso del poco tiempo me di cuenta de que era insuficiente porque necesitaba mezclar una mejor calidad de sonido y yo no entendía por qué lo hacía, pero mi cerebro decía de que tenía que haber una mejor señal de sonido. Ahora sé que se llama fidelidad, corte de frecuencias, pero en ese tiempo era un niño que no sabía y en esa búsqueda leía manuales porque no existía internet, era todo por escrito, hasta que descubrí un diagramita de cómo fabricar un mezclador de sonido y me aventuré a hacer con diagramas y tarjetitas de sonido, hacer un mezclador donde recibía la señal del tocadiscos y la señal del micrófono de la misma grabadora que tenía. Había cortado los cables y puse mi primer estudio de grabación 11, 12 años y entonces me ponía a grabar poemas que me gustaban muchísimo, ¿no? Wow. Era muchacho, joven y regalaba los cassettes a los 14, 15 años ya
a las chicas del barrio y lo que fuera, y entonces les encantaba que pudiera grabarles, ¿no? Y sacaba voz gruesa, ¿no? Yo tenía a los 11 años una voz muy delgadita, pero me importaba tener una voz más gruesa para poder impresionar, ¿no? Y cosas así por el estilo. Ujú. Fue en la parroquia del barrio, en la parroquia católica, a los 12 años, sí, porque estaba en segunda secundaria, que participaba en la parroquia donde estaban todos los jóvenes y veía que proyectaban con slides. Y me Mm. parecía más aburrido que cuidar a alguien los slides. En ese tiempo había que un slide y una narración y alguien leía, ¿no? Y era insufrible totalmente. Entonces pensé cómo hacer, y en esa época se había proyectado los 10 mandamientos en mi ciudad, y la música del éxodo me pareció impresionante. Claro. Entonces dije, voy a hacer con dos proyectores, hacer que salga una imagen mientras voy cambiando la otra, y tapaba con la mano el proyector y había grabado con mi voz toda la narración, con un efecto de reverb y todo eso. Y al final de la proyección en la parroquia, los chicos, las chicas y todos aplaudieron, ¿no? Felices, ¿no? Y esa fue mi ópera prima. Entonces yo sentí una satisfacción grande de haber manipulado emociones en ese momento. Claro. Terminé los 16 años y dije, ¿y ahora qué hago? Todos mis compañeros, yo no sabía lo que estaba haciendo, sinceramente, yo jugaba, otra vez digo, no, yo jugaba, ¿no? 16 años, y mis compañeros decían, no, yo voy a ser médico, yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser profesional en geología, qué sé yo. Yo decía, yo quiero hacer, no sabía si era cine o televisión, a mí me encantaba estar delante de cámara, detrás de cámara, al costado de la cámara. No había ni siquiera televisión en mi ciudad. Y decía, yo quiero ser algo de eso, ¿no? Claro, algo que genere emociones. Algo de que comunique. Y ese año conocí al Señor el 1 de abril de 1978 a los 16 años, 15 años, porque el día siguiente era mi cumpleaños, entonces entre 15 y 16 años. Y en la iglesia donde me convertí, asistía, esa noche el pastor dijo, no, bueno, necesitamos voluntarios que nos ayuden a hacer los programas de radio. Qué cosa, doble premio, ¿no? O sea, yo pensé que me iban a ganar y no había nadie más que yo que había levantado la mano. A partir de ese día, y yo me hice dueño otra vez de la cabina de radio que estaban haciéndose, ¿no? Habían comprado una grabadora de carrete, ¿no? Había una consolita chiquitita, un tornamesas, ¿no? Yo me puse desde ese día a fabricar la cabina y los cableados, etcétera. Y me iba de la cabina a las 3 4 de la mañana a mi Wow. casa, 16 años, porque me pasaba horas de horas tratando de hacer un drama, y porque no quería hacer un programa de radio tradicional de lectura, sino hacía dramatizaciones, porque llamaba a los hermanos de la iglesia, ¿no? O sea, tú eres tal, escribía mi libretito así y jugaba, y grababa y le ponía música. Y entonces hicimos el primer programa de radio que se llamaba En el principio Dios. Y bueno, para la transmisión es otra historia, ¿no? La emisora, para llegar a la emisora no había enlaces de microondas, nada. Entonces, así que con un cable, durante 10 cuadras cableamos por las calles de mi ciudad hasta llegar a la emisora, hasta la consola, con un plug, y enchufábamos ahí la señal que emanábamos desde nuestra cabinita. Bueno, y así fue. Ese año Wow. comencé, se abrió una escuela de comunicaciones cerca a donde vivía, Ujú. y ahí me matriculé. Empecé a practicar en un canal de televisión, y mi vida fue, desde ese momento ya ya entendía lo que sabía, ya sabía lo que quería, Ujú. y jugaba todos los días con eso. Wow, qué bueno. Me casé, bueno, me casé, me vine a Lima a los 23 24 años, hice la primera serie, y bueno, y sigo jugando lo mismo, intentando, sufriendo y haciendo lo mismo todos los días. Y me pareció muy interesante lo que dijiste en lo de los sentimientos, porque dijiste que querías como que expresar sentimientos hacia otras personas a través de tu trabajo, ¿no? Y entonces ahora te pregunto, ¿cómo crees que tú aplicas estas emociones o cómo crees que tú puedas aplicar estas emociones en lo audiovisual? ¿Qué herramientas usas? ¿Cómo usas esto? Bueno, hace unos días estaba estudiando
que es el algoritmo en YouTube, que te dice que te posiciona, ¿no? Y llegué a la conclusión que el algoritmo no es más que un conocimiento profundo de la psiquis humana, porque lo que te recomienda Internet o te le recomienda YouTube es lo que la gente consume, lo que la gente quiere ver. Ujú. Y los hombres, los humanos, a diferencia de las máquinas, no nos movemos por la razón. La Mm, bolsa de valores no se mueve por lógica. A veces tiene un rumor. Hace unos días el presidente Milei fue electo presidente en la Argentina mm, las acciones de los empresarios argentinos en la bolsa de Nueva York acaba de subir. No hay claro, nada escrito, es solamente percepción, intuición que va a mejorar, que va a cambiar por lo menos la tentación. Uno cuando se enamora no se enamora por una lógica racional de que ha encontrado el producto mínimo viable de esposa, sino de que hay algo ilógico en el enamoramiento y uno se enamora y siente ujú, pasión. No es amor, siente pasión y está con una pasión. Ese es el lado, bueno, le llamamos el lado límbico del humano, el lado primitivo, el lado animal, el lado reptiliano de todos los humanos. Y si yo quiero lograr algo en una persona, tengo que conectar no con la razón, sino con el lado más primitivo del individuo, es su lado reptiliano. Yo tengo que emocionarlo, capturar sus emociones y después capturo su razón y después capturo su bolsillo si quiero, digamos, que genere una compra o algo así. claro. Pero hay que capturar el corazón de las personas, ¿no? Es el lado primitivo. Y hay dos efectos, ¿no? Que es el Thanos y el Eros, que lo que mueve a la humanidad desde el principio de la creación. Cuando me dicen que Caín mató a Abel, no fue una escena muy lógica, fue una escena animal, primitiva, de un garrotazo que murió el hermano. Desde Mm, Génesis tenemos el rastro de la sangre que hace de que sea el comportamiento natural del hombre caído, que hace de que se comporte de tal manera. Entonces yo entiendo la naturaleza del hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual, para yo poder enganchar y comunicar a través de estas experiencias. claro, ok. Muy interesante lo que me has comentado. Y ahora, hablando de esto de las emociones y hablando más en el lado psicológico del ser humano, en tu trabajo, que es la producción de películas, ¿cómo tú consideras que los aspectos psicológicos de los personajes impactan en la narrativa y en la conexión emocional con la audiencia a la que te diriges? Partiendo del guión, Ujú, nunca me preocupo tanto del texto, sino de la comunicación de adentro hacia afuera. Eh, Cuando dirigimos actores, lo que tratamos es de que sea de adentro hacia afuera. No sé cómo explicarlo, pero cuando un actor es muy memorista, muy técnico y sabe muy bien su papel, no me llega a convencer y no lo siento sincero y honesto. Yo ok. prefiero tratar de sacar el personaje de dentro y entonces para ello tengo que crear un personaje, ¿no? Una buena lectura es leer la construcción de un personaje de Stanislavski, de Nicolás Stanislavski, es un muy buen libro que te habla de cómo construir el personaje, ¿no? Y el personaje, si yo voy a ser, por ejemplo, en este momento digamos, un narcotraficante, Ok, digamos de que en este momento voy a encarnar un narcotraficante, tengo que tener un pasado. En el personaje estoy hablando, ¿no? En mi claro. pasado, en el personaje, tiene que haber nacido en una ciudad, he tenido que tener una infancia dura, complicada, he tenido que luchar y haber vencido. Entonces mi frialdad de poder actuar y la hipocresía de poder actuar tiene que estar en mi interior y no necesariamente una actuación técnica. ¿No? Ujú, Entonces yo puedo sonreír, pero ser también totalmente maquiavélico como para hacer de que tú puedas desangrarte lentamente y yo poder sonreír mientras estás perdiendo sangre minuto a minuto. claro.
Wow. Entonces es un trabajo muy interno, muy profundo, muy intenso, agota bastante, es muy agotador. Y hay una cosa que hay que tener mucho cuidado de salir del personaje, ¿no? Entras al personaje, sales del personaje. O sea, antes de crear tu personaje tienes que tener la puerta de salida del personaje. Como experiencia hace muchos años atrás, empecé a crear un personaje, ¿no? Y ese personaje que yo lo estaba creando para escribir una historia me capturó y me Mm, empecé a deprimir. Y yo no wow. sabía qué me estaba pasando. Era joven y me faltaba experiencia, pero me pasaba algo y me estaba deprimiendo. Yo no sabía, ¿no? Pero el personaje iba creciendo y la obra de arte iba floreciendo, iba componiendo canciones. Las canciones salían, pero maravillosas, la gente lloraba. Y yo me estaba deprimiendo, ¿no? Ya. Y alguien me mira y me dice, oye, no eres tú, ¿no? Me di cuenta y salí del personaje en un segundo. Claro, o sea, me había atrapado el personaje. Entonces, Claro. hay que tener cuidado de que el personaje no te atrape, la historia no te atrape, ¿no? O sea, tú tienes que vivirla, estar en ella, pero también antes de construirla, saber cuál va a ser tu puerta de acceso. O sea, algo objetivo, ¿no? O sea, llegar a un punto y ver, y eso es un letrerito, algo que te recuerde que tú estás en un personaje y tengas que salir. Porque si no, bueno, esa es una técnica que hay profunda, hay mucha discusión al respecto para Ujú. discutir, ¿no? Pero es lindo, o sea, es una cosa de las que me emocionan y ese es Sí, mi sí. trabajo más emocionante, ¿no? O sea, comunicar emociones. Claro, comunicar emociones a través de los mismos personajes, pero a la vez. De todo, de cada detalle. O sea, tú no, o sea, un silencio, un sonido, una subfrecuencia, qué sé yo, ¿no? Un color, un flash, lo que fuera, ¿no? Ya no es solamente el personaje, sino es Cada cómo detalle. haces la masa como panadero. O sea, tu producto final no es solamente el personaje es una parte importante, pero es la historia, la música, la iluminación, quiero decir, la fotografía, Ujú. cada detalle que te lleva a comunicar, ¿no? Ujú. Y ahora hablando fuera del personaje, como me estás comentando, que es cada detalle, el ambiente, la historia, la narrativa, el background, ¿no? De cada uno, de cada historia. ¿Cómo tú crees que el color, la composición de estos alteran también a la vista? Porque, por ejemplo, los colores azules los podemos relacionar con colores más depresivos, los amarillos, rojos, los podemos relacionar con colores más vívidos, más alegres. ¿Cómo crees que esto afecta en la producción audiovisual? Definitivamente, el color grading o el etalonaje en español se tiene que planear desde el inicio, ¿no? Cuando tú haces una producción, un rodaje, tú tienes que discutir con tu director de fotografía y con tu postproductor cuál Ujú. es el concepto que quieres manejar, ¿no? He estado en algunos rodajes donde se han tenido que desde el principio saber qué se quiere decir, qué queremos hacer que se sienta. Y es muy importante entonces en ese momento el DP, el postproductor, el concepto que vayan a manejar, ¿no? Gracias a Dios tengo en mi equipo a un DP y es a su vez un postproductor que tiene bien claro el concepto de color grading, entonces yo confío plenamente, ¿no? Él me dice cuando tiene que ser una colorización de una secuencia o algo, o de un corto, un largo, lo que fuera, me dice, el 80% de mi tiempo me paso analizando qué color voy a usar o qué detalle voy a usar, ¿no? Y el 20% ejecutando lo que decido. Entonces, pasa mucho tiempo pensando cómo va a trabajar el color, ¿no? Yo he llegado a un punto de que ya no me preocupo de eso porque lo delego a alguien que quiera, que de alguna manera es un trabajo de equipo, o sea, tú tienes que tener un equipo de gente que puedas confiar plenamente, ¿no? No Ujú. significa que lo abandonas, sino de que es alguien que sabe más que tú en determinadas áreas. En determinados aspectos. Y ahora, regresando un poco más a lo audiovisual, en el staff, en el equipo que tienes, yo me imagino que hay momentos de estrés durante la filmación, ¿no? ¿Cómo manejas tú esto o en lo psicológico? ¿Cómo tú manejas para que los actores, para que las personas que están atrás de la cámara no se sientan tan estresadas y puedan estar relajados durante la filmación? Una de las grandes preguntas que haces es cómo manejar el equipo, ¿no? El estrés, o sea, el hecho de trabajar con emociones, porque todos trabajan con emociones, el camarógrafo, el iluminador. Si tú te das cuenta, todo el equipo son artistas.
Ujú. ¿no? O sea, el artista de las luces que te pintan una sombrita acá, un degradé, ¿no? Y está enamorado de la luz, no, mira qué bonito le queda, ¿no? Ese brillito que brilla ahí, ¿no? Es un artista, el iluminador, el fotógrafo, ¿no? Claro. El sonidista, ¿no? O sea, trabaja con el corazón, con sus emociones, ¿no? El artista ni que se diga, ¿no? El director, ¿no? Entonces es como una jauría de emociones, en un plató, en un set, todos juntos, ¿no? Ujú. Lo que tú tienes que hacer ahí es, número uno, tener un plan de rodaje tan bien hecho, pero tan bien hecho, pero tan bien hecho que tú puedas controlar casi todo. Si tú te desordenas, van a empezar a generarse complicaciones. Pero Claro. si tú dices, no, 8:05, 8:20, 8:45, 9, 9:22, 9:24 y seguir al pie de la letra tu plan, normalmente se termina bien, cansado, pero se termina bien, ¿no? Entonces el planeamiento es muy importante para evitar la fatiga y el estrés. Y saber en qué momento también sueltas y saber en qué momento no sueltas las riendas, ¿no? Cuando todos están concentrados es un silencio sepulcral. Por ejemplo, si voy a grabar una escena de drama y una de las actrices o actores va a llorar, todos saben que tienen que estar mutis, ni siquiera se mueven, ni siquiera respiran, todos han apagado el celular y están, ¿no? Entonces, incluso le das tiempo al actor para que se concentre 10 minutos y la cámara está rodando, ¿no? Está rodando, ni siquiera yo hablo, ni nada, entonces está ahí y el actor dice, hace un gesto que ya está listo. Entonces empieza el rodaje, pero Ujú. ya la cámara está grabando bueno, todo el tiempo. Entonces, pero eso es un manejo de planeamiento y por otro lado de liderazgo. Todo equipo de producción, de cine, de televisión, tiene que tener liderazgo. ¿Y qué es el liderazgo? El liderazgo es saber influir en las personas, convidar emociones, ¿no? Motivar acciones, ¿no? Infectar corazones. Y yo no soy muy bueno en infectar emociones, entonces a veces cuando tengo grabaciones muy grandes o complicadas, contrato una persona especialmente que es otro actor viejo que va a tener una esponja de sacar emociones, ¿no? De ponerle la nota del humor. Simplemente está como un asistente, pero me está ayudando a suavizar y a bajar la presión. Es como la olla de presión que tiene un pitillo que está a punto de explotar y él va haciendo bromas. Es un tipo muy inteligente, extremadamente inteligente, ¿no? Y que sabe manejar eso y lo maneja muy bien, ¿no? Entonces sí, es una muy buena preocupación que me estás haciendo y que la estás poniendo, porque si no terminan peleándose, rompiéndose los Claro. platos, hablando de la mamá y todas esas cosas, ¿no? Ujú. Y ahora regresando a la parte de la grabación y los temas que muchas veces se pueden tocar en los proyectos audiovisuales, ¿cómo tú abordas estos temas, digamos, sensibles que pueden ser hasta, pueden generar debate en la audiencia, ¿no? Como el tema de temas políticos, tema del aborto. ¿Cómo tú, cómo consideras la responsabilidad ética al, al representar ciertos temas en pantalla? O... Sí, definitivamente, como comunicador hay cosas difíciles de trabajar. Uno es política, otro es religión y otro es deporte. Wow. Deporte. Deporte, o sea, sí, un hombre de la uno, o sea, si le dice que se pueden sacar la madre, pegarse uno de la U, o sea, no sé, en Estados Unidos hay dos equipos, no conviven, ¿no? Claro. Entonces, evita hablar de deporte, religión y política, ¿no? Pero todos tenemos una postura política, una postura religiosa o espiritual y una postura deportiva, y entonces hay que o asumirlo o no asumirlo, ¿no? En mi caso, como productor, desde joven tuve bien clara mi posición cristiana, mi posición de comunicador y que toda mi vida, yo diría el 95% de mis producciones han sido con un mensaje espiritual que va contra la corriente del mundo y hay que hacerlo inteligentemente, estratégicamente, ¿no? Así. Mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Ok. Eh, eh, este, Tu mensaje tiene que ser irrefutable
¿Y cómo yo llego a ser irrefutable? De esta manera. Mira, si yo quiero hablar de la salvación en Jesucristo, Ujú. por ejemplo, yo agarro un testimonio, yo no digo tú tienes que convertirte, que tú eres un cochino pecador y un vil pecador. De hecho, ya estoy generando una gran resistencia y ni siquiera me van a dar chance para escucharme la segunda parte. Entonces sería tonto decirlo eso al inicio, ¿no? ¿Tú te acuerdas de Jesús y la mujer samaritana que le dijo, que, bueno, judíos y samaritanos eran como republicanos y demócratas o como lo que quieras, eran no podían convivir, ¿no? Y ahí está Jesús y la mujer samaritana. Y los judíos daban la vuelta y no cruzaban Samaria, pero a Jesús se le ocurre cruzar por Samaria y ver a la mujer que era una pecadora y no le dijo 5 mareos has tenido, le dijo dame de beber. Y lo primero que hizo fue llamar su atención. ¿What? ¿Qué? Tú siendo judío, a mí exijo una explicación. O sea, eso fue, me imagino, a la mujer, ¿no? O sea, aquí está. Tú a mí, yo, a ti, sí puedes darme de beber. Pero, y empezó el diálogo. Entonces establece un punto de comunicación. Ujú. Entonces, eso yo le llamo la fórmula AIDA. Atención, interés, deseo, acción, satisfacción. AIDA. Ahí va. ¿No? Atención, interés, deseo, acción, satisfacción. Llamo la atención. Entonces, cuando yo narro una historia, tengo que llamar su atención, generar un interés, provocar un deseo, ¿no? Generar una acción y finalmente una satisfacción. Entonces, por ejemplo, para hablar de salvación, agarro una persona contando su testimonio y haciendo que la gente se identifique con las cosas comunes. De ahí viene la palabra comunicación, comunis, del latín communis, algo común. Entonces se establece elementos comunes entre el emisor y el receptor que empiezan que podamos compartir. Pues esta persona tiene sentimientos, se ha enamorado, lo que fuera. Entonces habla su vida y empieza a decir, no, a mí me pasó. Y yo un día entonces conocí a Jesús y Jesús cambió mi vida. Entonces es irrefutable, no te estoy hablando a ti, sino él está hablando en primera persona, ¿no? Ujú. Entonces la otra persona dice, yo quisiera tener lo que ese hombre tiene. Claro, Entonces, clic, se hizo el match. lo So, compraste. esa es la forma de cómo tienes que comunicar en algunos puntos que tú no quieres. No es que tú vas a salir a condenar o ser muy científico, no, que no sé qué, no. No, no. O si quieres hablar sobre el aborto, buscas una persona que tuvo un problema y empieza a contar, yo me enamoré, no, tuve un romance lindo. Y vas haciendo algo común que la gente se va identificando, ¿no? Claro. Pero un día decidí Un día decidí terminar con la vida de mi bebé y yo no me lo puedo perdonar. Estás comunicando algo Claro, estás haciendo una relación con la audiencia. y emocional. Claro, Y exacto. tienes que hacerle llorar a tu entrevistado. O sea, yo soy experto haciendo llorar. Así que puedo hacer reír y llorar, ¿no? Pues mi chamba, ¿no? O sea, o mi entretenimiento, ¿no? Así que no me es difícil hacer llorar a una persona, ¿no? Wow. Y Así que ahora, ahora en la edición y en la postproducción, a la hora de elegir escenas, a la hora de querer unir el proyecto completo, ¿cómo consideras la psicología del tiempo y el ritmo, ¿no? Para mantener la atención del espectador? Porque muchas veces, ahora con lo del TikTok, con los reels de Instagram, la gente ya no quiere ver videos de más de 20 15 segundos. yo creo de que yo creo que no ha cambiado nada desde toda la historia, y te digo por qué, porque a eso nosotros llamamos público objetivo, ¿no? Hay público objetivo de panquequitos, hay públicos objetivos de platos de fondo, hay público objetivo de todo, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, YouTube me permite hacer una cosa más larga y en TikTok hago un resumen en otro formato y que eso lo enlazo a Instagram, a YouTube, a Facebook. Pero antes de eso yo quiero saber qué quiero decir a quién. O sea, Ujú. yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir a quién? Y el quién es mi público objetivo, ¿no? Si voy a hacer por ejemplo, mañana tengo que hacer unas cosas para jueces, para todos los supremos de la Corte Suprema de mi país. Todos, digamos, el Supremo es una de las personas que,
que tienen una forma de ser bastante acartonada, estructurada, académica, ¿no? Entonces, si yo les salgo con un TikTok, van a decir, no, eso yo no puedo hacer, ¿no? Por su imagen, ¿no? Ujú, Pero, se pueden hacer cosas muy, muy rápidas. eh, bueno, de hecho, por ejemplo, en la Escuela de Negocios de SAN, la próxima semana estoy realizando una conferencia ujú. y todos también académicos, ¿no? Y la campaña yo la propuse con el conflicto de Hamas, ¿no? O sea, ¿no? O sea, empiezo con una explosión y todos se sorprenden, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, ¿tú quieres alejar a la gente o atraer a la gente? No, le digo, quiero llamar su atención. Y entonces digo, ¿cómo liderar en tiempos de crisis? Descúbralo a través de esta exposición. Ujú. Ah, recién se entiende, ¿no? Entonces, sí, el mundo está yendo en crisis. Y fue muy aceptado finalmente la propuesta cuando vieron totalmente la integridad. Entonces, es cuestión de entender bien el público objetivo para poder manejar como la dosis emocional. Pero Claro. el 100% es emocional. Hasta los académicos que dicen que no ser académicos. El 100% de los humanos son emocionales, salvo que tengan una patología que les permita no ser emocionales. Mi trabajo es absolutamente emocional. A todo lo que hago le genero emociones. Ok. Ah, en una obra de teatro que vamos a hacer ahora en la iglesia, empiezo también con explosiones y con delincuentes, ¿no? O sea, mi vida es emocional. Y ojo, acuérdate de esto. Ok. Los oídos son emocionales y Ujú. los ojos son racionales. Entonces, si quieres conectar emociones, tiene que haber elementos auditivos. No pueden haber solamente elementos visuales. Tú te puedes preocupar de la teoría del color y todo eso, pero si no tienes un match con el oído está conectado al corazón y los ojos están conectados a la razón. Lo digo de una manera empírica, ¿no? Hay toda una fundamentación científica al respecto, pero el ojo es razón y el oído es corazón. Entonces, tienes que conectarlo al corazón, ¿no? Entonces, tu marketing, todo tiene que ser emocional. ¿Cómo lo aplico? Bueno, la estrategia la estrategia que se desarrolla para una campaña de marketing que va desde el análisis del producto al público objetivo, tienes que ver cómo llevar un punto A un punto B. O sea, el marketing te dice, ¿no? Tú tienes que promocionar este vaso hacia ese público, ¿no? Entonces tengo que entender qué hace ese público, cómo es ese público para yo llevarles este vaso. Hay una historia, ¿tienes tiempo para que te cuente una historia? Ujú. Hay una historia de un amigo una historia real de un amigo que se fue al África. Mi amigo es un presidente de Pepsi, es una persona muy influyente, eh, y bueno, no es una persona común que se va de paseo a la muralla china, no, él se llevó a la sabana africana a su hijo para pasar una experiencia. No, 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 no lo llevó a Animal Kingdom, sino lo llevó a, y contrató cazadores y jeeps de verdad y todo eso, ¿no? Y cuando su gente, porque tenía muchos empleados, su gente fue a hacer todo el trabajo para que él fuera, lo contrataron con Carl con K de KR, el mejor cazador, ¿no? Ajá. Y el cazador le dijo, bueno, que yo te voy a enseñar y la llevó por aquí, durmieron por aquí, por allá. Pero Carl era muy respetado en la zona, no todos, o sea, hacía Carl, o sea, Venias y todo eso, ¿no? Y le dice, Carl, ¿y por qué tú eres tan respetado? Y le dice, porque yo soy el mejor cazador. Mm. Así. ¿Y cómo eres? ¿Por qué eres el mejor cazador? Bueno, tengo algunas cositas que hago. ¿Qué es lo que haces? Pues primero, si voy a cazar una fiera, yo tengo que pensar como fiera. Estudio cómo come, cómo vive, cómo trabaja, cuáles son sus hábitos, qué cosas repite, en qué es repetitivo, qué le gusta, qué no le gusta. Y luego en su camino le pongo una trampa y cae a la trampa siempre. ¿En serio tan sencillo es tu análisis? Sí, ese es mi análisis. Y ese mensaje, cuando volvió a su corporación, Ujú. el modelo Carl puso en la corporación que decía, ¿no? ¿Cómo hacer el marketing? Bueno, mis ejecutivos tienen que saber. Y mandó a sus ejecutivos de Pepsi, a los desde su primera plana,
a irse a los supermercados a trabajar como asistente. ¿Tú te imaginas a uno graduado de Harvard trabajando como asistente en un Walmart? Porque quería conocer no los informes técnicos, sino quería conocer cómo se comportaba la señora, dónde buscaba. eh, Claro, Fue impresionante, ¿no? Y repuntó Pepsi. Si, ok. eso lo puedes leer en el libro que si quieres lo compras en Amazon. Se llama Historias de un líder rebelde y transformador, ¿no? Historias de un líder rebelde. Y transformador, de Luis Suárez, peruano. Ok. Eh, y de él aprendí de que hay que ser como Carr, el modelo Carr de marketing, ¿no? Tienes que conocer a tu presa. O sea, el marketing es conocer a tu presa de tal manera de que caiga en tus redes. No, transforma mis palabras si quieres, porque es muy duro lo que digo probablemente en el mundo académico, pero es eso, ¿no? Throughout this interview, we have explored the captivating interplay of psychology within the cinematic world, unraveling the intricate threads that weave through storytelling. In understanding characters, meticulous planning, and navigating sensitive topics, we discover that the essence of filmmaking is an emotional journey. Ruben's insights emphasize the delicate balance required for team members, where emotional involvement is essential, remarking that a clear exit strategy is also crucial. Our exploration extended to post-production, recognizing the vital role that psychology plays in maintaining viewer engagement, particularly in today's fast-paced media landscape. In conclusion, our dialogue with Ruben shows us the importance of psychology in cinematic storytelling, showing us that the psychology of the movies goes beyond characters and narratives, highlighting that filmmaking is an art that profoundly connects with our hearts and our minds.